Estamos agradecidos contigo por darnos este tiempo, por darnos esta oportunidad de aprender tu palabra. Rogamos, Señor, tu gracia, tu misericordia. Enséñanos más de ti, Señor, y que podamos tener esa fuerza, ese poder para vivir como tú quieres. Bendice los niños, Señor, moldeando su mente, su corazón. Bendice la iglesia para que pueda crecer también, no solamente en el conocimiento, sino en la vivencia de las cosas, Señor, que tú nos enseñas. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el título de este devocional es La generosidad de Faraón con José. La generosidad de Faraón con José. Bueno, podríamos pensar con José y su familia, pero principalmente es con José. Y nuestro pasaje es Génesis 45, verso 16 al 25 o al 24. Génesis 45, 16 al 24. Dice así: se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, le dice a José, manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos les dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Bueno, ahí tenemos entonces cómo ahora entra Faraón aquí en la historia de la familia. En esta parte de la historia, entonces Faraón entra a la escena de una manera muy importante para dar una bienvenida generosa a la familia de José. Así que es un pasaje bien interesante. Miren, recordemos, por la gracia de Dios, José le ha hecho muy bien a Egipto y le ha hecho muy bien a Faraón. José pudo traer el mensaje divino de estos años de hambre y años de abundancia. José tuvo la sabiduría para dirigir todo el asunto de ahorrar la comida y ahora de distribuirla. Y entonces, por sus oficios, por su trabajo, en este momento hay una buena provisión de alimento en Egipto, mientras que otros países están sufriendo de hambre. Entonces, noten, José le ha servido a Faraón y a Egipto, dándoles esta abundancia y dándoles esta tranquilidad. Y, por ejemplo, especialmente con relación a Faraón, José le ha servido también de manera personal, porque Faraón ahora es visto como un político muy bueno,
se distingue como un político muy bueno que ha traído comida, ha traído alimento a su pueblo. Así que un tema muy importante. Entonces, por todo ello, lo que vemos en nuestro pasaje hoy es que Faraón se muestra agradecido con José y con su familia. Y la manera como está mostrando o va a mostrar este agradecimiento es ser generoso con ellos. Ahí nos resalta entonces la importancia de ser agradecidos, aun si no somos cristianos. Cuando alguien nos ha hecho bien, nosotros debemos ser agradecidos con esa persona que nos hace bien y con su familia. Entonces analicemos el pasaje de esta manera. Miren, tenemos aquí primeramente cómo recibió Faraón la noticia de la familia de José. Se nos dice que Faraón oyó esa noticia de que esos hombres que habían venido realmente eran la familia de José, y su reacción fue con agrado. Y no solamente se agrada a él, sino que el pasaje nos dice que los siervos de Faraón también se agradan, como lo vemos en el verso 16. Se agradaron con la alegría de José, y eso es bueno, qué bueno uno alegrarse con la alegría de otros, porque por el contrario, la envidia es un pecado que debemos combatir. La envidia es un pecado que se enoja con la alegría de otros. Realmente la envidia es un pecado que quiere el mal de la gente, y nosotros no debemos ser así. Entonces lo que vemos en Faraón y en sus siervos no es envidia, sino que se agradaron, se gozaron también al ver y al pensar en la alegría de José. Entonces, de inmediato Faraón tomó medidas, tomó unas decisiones. Por un lado, le dio a José el poder de darle todo lo que quisiera para traer a su familia. Ahora, a estas alturas no es que José no tuviera modos para traer a su papá y a su familia, él tenía ya dinero y forma, sino que lo que se quiere mostrar aquí no es que José no tuviera, sino que Faraón quería mostrar su agradecimiento a José de esa manera, con su generosidad. Entonces podemos ver dos acciones que tomó Faraón, dos acciones. Por un lado, le dio una serie de cosas a la familia de José, y por otro lado, les dio unos mensajes. Dos acciones claves, cosas que les dio y mensajes que les dio. En cuanto a las cosas, los versos que leímos nos dice que les dio comida suficiente. Les dijo que cargaran las bestias, que llenaran de comida lo que se podía llevar en las bestias, y que volvieran entonces a la tierra de Canaán por su padre. Les dio la comida suficiente. Y por otro lado, les dio carros para transportarse. Les dijo que podían tomar de la tierra de Egipto los carros para sus niños y para sus mujeres, y de esa manera fueran a Canaán y trajeran a su padre, que fueran por él y que volvieran. Así que ahí, en cuanto a lo que hizo, en cuanto a lo que les dio, comida suficiente y carros para el transporte. En cuanto a los mensajes que le dio Faraón a José y a su familia, le dio unos mensajes de mucho ánimo y de mucha tranquilidad. Por ejemplo, en el verso 18, les mandó decir: tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Noten, ellos estaban allá en Canaán con escasez, estaban teniendo dificultades por las cuales ya 2 veces habían viajado a Egipto a conseguir comida. Y Faraón les da este mensaje de mucho ánimo,
que vengan a Egipto y ellos no van a pasar ninguna necesidad ahí. Todo lo contrario, Faraón les manda este mensaje que él les va a dar lo bueno de la tierra de Egipto y la abundancia. Así que no solamente iban a tener que comer, sino que lo iban a tener en abundancia y de lo mejor, lo bueno de la tierra de Egipto. El siguiente mensaje dice en el verso 20, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Es decir, que si al organizar el viaje veían que no era fácil traer, por ejemplo, los muebles y cosas así, cosas de mayor tamaño, si les tocaba de pronto en algún momento pensar en dejar cierto tipo de cosas, que no les diera tristeza por ello, porque en Egipto había tanta riqueza y no solamente había riqueza, sino que Faraón se las iba a compartir. Entonces fueron dos mensajes muy buenos, mensajes que traían tranquilidad a ellos, a su papá, al mismo José, porque de todas formas, como lo vengo diciendo, aunque José tenía los modos para traerlos, ahora además de tener el modo, tiene el respaldo de Faraón y podía aprovecharlo muy bien para traer a su papá y las familias de sus hermanos. Siempre era bastante gente, pero ahora con este apoyo se podía hacer eso mejor, más fácilmente. Así vemos entonces cómo Faraón expresa su agradecimiento con tanta generosidad y con tanta amabilidad para con José y para con la familia. Ahora, en cuanto a José, José agregó a todo lo que Faraón dio más regalos para su familia. Por ejemplo, José le dio a sus hermanos ropa. El pasaje nos habla en plural y nos dice que le dio entonces mudas de ropa a cada uno de sus hermanos. Entonces podríamos pensar que a cada hermano le dio 2, 3 mudas. Y a Benjamín, de manera especial, el pasaje dice que le dio 5. Por supuesto, lo hemos visto. Ellos tienen una relación diferente, una relación más especial, porque los dos son hijos de la misma mamá y del mismo papá. Ahí hay una expresión de cariño un poco más grande. Y además, bueno, Benjamín nunca le había hecho mal a José. Entonces les dio más que a los otros hermanos. Y además de eso, a Benjamín le dio a manera de regalo dinero. Dice que le dio 300 piezas de plata, vestidos, plata, dinero. Ahora, a su papá también le envió ciertas cosas especiales. Por ejemplo, en el verso 23 leemos que le dio 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. Imagínense, esos 10 asnos estaban cargados con cosas escogidas, especiales. Luego nos dice que le dio 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Entonces noten, aunque los hermanos ya llevaban comida suficiente, porque cargaron todas las bestias que habían traído para eso, José le dio a su papá especialmente más comida. Y de esa manera, entonces, José demuestra su cariño hacia su papá también, un cuidado especial, no tanto porque le faltara, sino más bien por mostrarle ese cariño, por mostrarle que él lo tenía en una estima especial y elevada por encima de los hermanos. Ahora, lo último que vemos en el verso 24 es que José les da una instrucción especial. Dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Obviamente antes de irse, él les dijo, no riñáis
por el camino. Miren, esta es una instrucción muy buena. Las familias tienen la tendencia a reñir, a discutir, a pelear. Tienen esa tendencia. Y en medio de eso se pueden hacer mucho daño. Pueden hacerse mucho mal, como ya ocurrió con la familia de José. Imagínense cuánto mal ha traído una tristeza durante años hacia su padre, una mentira guardada todo este tiempo porque ellos dijeron fue que un animal lo había despedazado. José esclavo, José preso durante muchos años. Así que esas discusiones, esas peleas familiares terminaron en algo feo. Entonces, las riñas, las discusiones es algo que no hay que promover dentro de la familia, porque lo que uno siembra, eso recoge. Si se pelea, entonces cada vez va a ser peor. Entonces nosotros debemos también desalentar las riñas dentro de la familia y eso es lo que está haciendo José aquí, les da una instrucción, no riñáis por el camino. Ahora miren, ellos tenían varias razones por las que podían reñir, o sea, la instrucción es muy buena. Por ejemplo, miren, uno podía decirle al otro, usted fue el primero que le dio mal genio por los sueños de José. Otro podría acusar a otro y decir, usted fue el que le quitó la túnica de colores, o usted fue el que dijo que se la quitáramos. Otro podría decir, usted fue el que lo echó en la cisterna. Otros, ustedes fueron los de la idea de venderlo. Judá y Rubén, que en su momento lo defendieron un poquito, podían acusar a los otros de ser más malos. Ustedes fueron más malos que nosotros. En fin, tenían razones por las que podían terminar discutiendo. Así que José, con la sabiduría que ya tiene, con lo que ha aprendido en la vida, entonces sabe que ellos pueden reñir ahora que van a la casa. Entonces les da la instrucción, cuídense de esto, no hagan esto. Ahora, lo bueno aquí en el pasaje es que hicieron caso, porque no se cuenta más de esto, no se nos cuenta que hayan reñido ni nada. Pero lamentablemente, miren, mucha gente a la que uno le dice no peleen, siguen peleando. Los hijos porque son desobedientes. Cuando los padres les dicen no peleen, y van y lo hacen. Otros porque son orgullosos o por su dureza, porque no quieren dejar el orgullo o no quieren dejar de pelear. Y al final, pues le sigue yendo mal por no obedecer una instrucción tan buena como es esta, no riñáis. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor? Bueno, hay varias cosas que podríamos apuntar, pero quiero apuntar la siguiente. Podemos tomar esto, que así como José estaba preparando o preparándose para recibir a su padre y a su familia y entonces darles todas las cosas que ellos iban a necesitar para vivir, así el Señor Jesús prepara todo lo que nosotros, todo lo que su iglesia necesita para la vida. Por ejemplo, un pasaje clave en el Evangelio de Juan dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren, ahora Jacob y sus hermanos están viviendo como peregrinos. Estaban en Canaán, ahora van para Egipto, pero llegará el momento donde vivirán en la gloria, como nosotros, como los creyentes, que esperamos ese día cuando nos encontremos con el Señor y Él precisamente está preparando un lugar para nosotros.
¿Qué aprendemos de este pasaje? Vamos a sacar 3 lecciones también. Una, aprendemos a ser agradecidos. Aprendemos y seguimos aprendiendo a ser agradecidos. Miren, esta es una lección que el Señor da una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Y las da muchas veces porque nosotros tenemos corazones desagradecidos por naturaleza. El pecado que hay en nosotros nos hace ser desagradecidos. Las personas no expresan agradecimiento. Las personas no tienen un corazón agradecido. Las personas muchas veces no agradecen cuando alguien hace algo a favor de ellos. Eso es lo típico, eso es lo normal. Pero el Señor insiste e insiste en que seamos agradecidos. Aquí, con el ejemplo de Faraón. Faraón recibió mucho bien de José y entonces Faraón expresa su agradecimiento hacia José y hacia su familia. Así debemos ser nosotros, aprender a ser agradecidos. La segunda lección, aprendemos a ser generosos. La codicia, la avaricia es un pecado que el Señor condena y más bien nos enseña a ser generosos. Lamentablemente, hay personas a las que el Señor les da recursos, dinero, cosas, y muchas veces son los más tacaños. Viven más preocupados por sus recursos, lo cual muestra su idolatría a ellos, y no son de bendición a los demás. Lamentablemente, a pesar de que el Señor les está dando, cometen estos males. Pero como alguien dice, ¿para qué es la buena abundancia sino para hacer el bien con ella? En el Nuevo Testamento el apóstol dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso le manda a los ricos también. Así que tanto si somos ricos como si no lo somos, no tenemos que esperar ser ricos, sino que aprendemos esta lección de ser generosos en la posición en la que estamos, en la condición, en la cantidad de cosas que podemos tener o no, aprendemos a ser generosos. Y miren, una lección clave que resalté hace un momento, aprendemos a no reñir con la familia. Es supremamente importante. Bueno, a la final, ni con la familia ni con nadie. Pero si lo aplicamos de alguna manera, la enseñanza de nuestro Señor aquí es que en las familias no debemos reñir. Y como la iglesia es otra familia, tampoco. El Señor nos enseña que nos amemos los unos a los otros, que vivamos en paz, que los hermanos no deben pelearse y ahora que Dios es nuestro Padre no debemos reñir entre nosotros, sino mantener la unidad. Así que no peleas en la familia, no peleas en la iglesia. Una lección supremamente importante. Oremos entonces que el Señor nos bendiga con estas lecciones, que las apliquemos a nuestra vida. Padre, estamos agradecidos por este tiempo que nos has dado, Señor, por este devocional, por tu palabra, por las lecciones que podemos sacar, además de aprender la historia bíblica. Padre, rogamos, aplícanos tu palabra a nuestro corazón. Permite que podamos tener estas palabras en nuestra mente, Señor, para aplicarla. Danos la fuerza también para obedecerla. Moldea nuestra vida, moldea nuestro carácter, Señor, para que seamos agradecidos, generosos y que no seamos personas que están riñendo a toda hora. Danos tu gracia, Señor, en esto, a los niños, a la iglesia. Lo rogamos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces ahora, en cuanto a la tarea,
Vamos a pensar entonces en lo siguiente. La primera pregunta, entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aprendemos de este pasaje, como siempre? Y la segunda, ¿cuáles fueron los actos de Faraón para con esta familia? ¿Cuáles fueron los actos de Faraón para con esta familia? Hermanos, niños, bueno, el Señor les bendiga, que tengan un buen día o un resto de día bueno.